Capítulo 52. No más. Solo unos días antes, el señor de la casa Black había contaminado la atmósfera de su casa con su angustia. A raíz de su muerte, la atmósfera se había engendrado y se había vuelto más fétida, la casa era hostil y fría para todos los que entraban en sus pasillos. Oscura como estaba, la casa todavía servía como sede de la Orden del Fénix. Su liderazgo debilitado había convocado a todos los miembros de la casa para tratar de reagruparse y reorganizarse para lo que estaba por venir. Kingsley y Alastor eran líderes capaces, pero carecían de influencia política. Habían perdido su voz más fuerte dentro del Wizengamot, sino su única voz. A través de Sirius, habían derrotado 20 de mociones y agendas de los mortífagos antes de que siquiera comenzaran, y a través de pequeñas demandas civiles, habían comprometido la financiación de los mortífagos. Pero su muerte fue una gran pérdida personal para muchos miembros de la Orden que lo consideraban un amigo. Entre los más afectados por la muerte de Sirio estaban los miembros más jóvenes de la Orden. Hermione, Ron, los gemelos y Ginny, porque Sirius siempre había favorecido a la generación más joven y los cuidaba en lo que podía. Arthur y Molly habían vivido en Black House durante un año y se habían encariñado con Sirius, especialmente debido a su cuidado por Harry y sus hijos. Sin embargo, Sirius también había sido fundamental en el cambio de circunstancias de la casa Weasley, algo que nunca olvidarían. Los Tonks estaban allí representando a la familia y apoyándose mutuamente en su dolor. Ted estaba inusualmente callado y sentado sin su comportamiento alegre habitual. Siempre le había gustado el joven Sirius porque nunca había abandonado a Andrómeda cuando se casaron. Andrómeda era fría, distante y silenciosa. Se sentó al pie de la mesa frente a la silla vacía en la que debería estar su prima. Había amado a Sirius y lo había afligido dolorosamente, pero en silencio. Él había sido su confidente, su familia y amigo. Cuando Remus había regresado de su misión en Europa, no se había dado cuenta felizmente de que el último de sus amigos más antiguos estaba muerto. La Orden le había dicho que él simplemente asintió y salió de la habitación sin decir una palabra más. Dora había encontrado a su prometido cuando regresó a la casa después de terminar el trabajo y lo encontró desmayado en el salón con una botella de whisky de fuego en una mano y un juego de fotografías en la otra. Eran de James, Sirius y Remus cuando eran más jóvenes y también había una fotografía de Sirius, Remus y Harry del año anterior riéndose juntos. Dora lo había arrojado a la ducha y lo había llenado con café solo fuerte. El olor del whisky aún persistía y Remus estaba increíblemente aturdido. Se había visto obligada a usar un hechizo para enmascarar el olor que rezumaba de sus poros ya que le producía náuseas. Ella también sufría por Sirius, pero tenía que ser fuerte por Remus. Estaba aterrorizada de que él saliera corriendo y se rindiera a la mente primitiva del lobo. Lo había hecho al final de la Primera Guerra Mágica y había huido de Inglaterra durante casi 3 años antes de poder regresar. El efecto de la muerte de Sirius se vio incluso en los elfos antes de que desaparecieran. Winky había estado angustiada por la muerte de su maestro, quien había tenido la amabilidad de darle una segunda oportunidad. Debido a su avanzada edad, Telvar había sido el más afectado por la muerte de su maestro. Había quedado incapacitado por la pérdida y colocado en la cama por el elfo principal y no se lo había visto desde entonces. Creacher como el elfo principal siempre había sido indiferente a su maestro, nunca les había gustado uno y otro, pero había un nivel de respeto entre ellos. Creacher podría no haber lamentado su pérdida, pero lamentó la pérdida del cabeza de familia a quien servía, al menos lamentando lo que Sirius significaba, sino el hombre mismo.
Con Harrison en el viento y Sirius muerto, me temo que ya no tenemos forma de detener a los mortífagos y su maestro. Kingsley dijo. Nuestra misión siempre fue detenerlos, pero me temo que nos estamos perdiendo la clave para lograrlo. Hermione y Ron intercambiaron una mirada, hacía tiempo que dominaban la habilidad de comunicarse en silencio. Por supuesto, sabían lo que había que hacer, pero Harry les había advertido sobre la necesidad de mantener el secreto. Harry sigue desaparecido y debemos encontrarlo. Dijo Ron con firmeza, sabían que algo le había pasado a su amigo y sabían que no iría aterrorizado. Visité a Neville en Hemlock Hall esta mañana. Dijo Hermione un poco nerviosa, pero no iba a permitir que los adultos la intimidaran. Se acercó a algunos de sus amigos en Slytherin que están lo suficientemente cerca de las fuentes de los mortífagos para ayudarnos. Le pedí que averiguara si habían escuchado nada sobre Harry. ¿Estás seguro de que fue una buena idea? Preguntó Bill preocupado. Sirius no quería que la desaparición de Harry se diera a conocer, temía que los mortífagos la usaran para su beneficio. Neville nunca traicionaría a Harry. Ron respondió sacudiendo la cabeza, Neville es leal a Harry, son hermanos espirituales y muy cercanos en estos días. Había un toque de celos en su voz, a pesar de su intento de ocultarlo. ¿Cuál fue la respuesta? Kingsley preguntó volviendo al tema y confiando en su palabra. No hay noticias de Harry. Hermione dijo en voz baja, no sabían si era algo bueno o malo, los mortífagos no tienen idea de que Harry está perdido, están hablando de atacarlo aquí en Londres si pueden localizarlo, pero más allá de eso no lo hacen. Creo que esta es la confirmación que necesitamos de que no son los mortífagos los que tienen a Harry, si lo hubieran hecho, habrían hecho un gran espectáculo. ¿Quiénes son estos amigos? ¿Se puede confiar en ellos? Preguntó el señor Weasley después de un largo silencio, expresando una pregunta que todos querían respuesta, quiero decir, ¿podrían estar engañando al joven Neville? Ron se encogió de hombros en respuesta, él mismo no confiaba en ellos, pero Hermione asintió. Neville no es el único que tiene amigos en la casa de Slytherin, Harry también se ha ganado el respeto de algunos de ellos en los últimos 2 años y confío más en el juicio de Harry que probablemente confíe en el suyo, señor Weasley. Dijo con una voz de acero que los adultos nunca habían escuchado y los sorprendió. Si nuestros aliados dicen que Voldemort no tiene a Harry, entonces me inclino a creerlo. No dijiste quiénes son estos aparentes aliados. Moody señaló bruscamente, para nada desanimado por su tono, de hecho, estaba impresionado por su franqueza. Theodore Nott, Traki Davis y Daphne Greengrass. Hermione dijo, desafiándolo a discutir con ella, no mencionó que la mayor parte de su información provenía de la estrecha relación de Astoria Greengrass con Draco. No. El señor Weasley dijo tranquilamente al notar su dura mirada, él es el hijo de un mortífago, ¿estás seguro de su lealtad en esto? Theo no es como su padre. Remus les dijo de manera desapegada sorprendiéndolos a todos al hablar, su padre no lo crió para ser un mortífago, su padre le enseñó a cuestionar todo y tomar sus propias decisiones lógicas. Siempre lo encontré considerado y joven respetuoso. Neville y Harry han dicho lo mismo. Ron dijo incómodo estando de acuerdo con Remus a pesar de su desconfianza por él, Neville dijo que es un buen amigo y es fiel a su palabra. ¿Qué pasa con la chica Greengrass? Mundungus cuestionó rascándose la barbilla, es extraño verlos involucrados, son tan neutrales como la política y se levantan el resto del tiempo. Ron resopló en respuesta y Hermione sonrió, pero fue Dora quien respondió esa pregunta. Daphne y Harrison, empezó a decir, pero no estaba segura de cómo expresarlo.
Los dos son cercanos, no creo que ella mienta sobre Harry. Están tan cerca como cualquiera lo permite. Hermione confirmó, la entristecía saber que Harry mantenía a Daphne a distancia para tratar de evitar que la gente la lastimara para llegar a él. Entonces, ¿quién más lo llevaría? Moody preguntó, si los mortífagos no lo tienen, ¿quién podría? No se ha visto ninguna señal de él desde que salió de King's Cross. No creo que eso sea cierto. Hermione dijo con inquietud. Solo tienes que saber lo que estás buscando para ver el letrero. ¿Qué quieres decir, Hermione? La señora Weasley le preguntó esperanzada. ¿Se ha puesto en contacto contigo? No directamente, no. Ella respondió sin estar segura de si era una buena idea, pero sacó una copia del diario El Profeta y recurrió al artículo que había visto hace días. He estado siguiendo una pista, en el norte de Europa se han informado numerosas muertes de animales inusuales. Le mostré esto a Sirius y me pidió que lo siguiera. Arriba en eso. ¿Qué tipo de muertes de animales? Kingsley preguntó con interés. Vi en El Profeta un informe sobre el comportamiento extraño de Griffin. Se han encontrado 4 grifos muertos en la costa norte de Alemania y los países circundantes. Pero también se han encontrado 2 Thestrals muertos en aldeas muggles por autoridades mágicas. Estos no son los primeros informes que he visto de este extraño fenómeno este año. Hermione les dijo. ¿Cuál es tu punto? Dédalo preguntó confundido, ¿qué tienen que ver estas muertes de animales con nada? Puede que solo sea una coincidencia, pero eso es todo, Harry. Remus hipó mirando esperanzado a Hermione. Esos son los incales de la casa de Potter. Tonks dijo que reflejando a su futuro esposo, podría ser esta la señal que habían estado buscando, son sus símbolos, la magia de su familia está representada por ambas especies de criaturas mágicas. ¿Crees que este es él? Kingsley preguntó tomando la copia del papel para ver por sí mismo, pero si él puede hacer esto, como sea que lo esté haciendo, ¿por qué no nos envía un mensaje directo? Hermione se encogió de hombros, eso era algo de lo que ella y Sirius no estaban seguros, pero a ambos les parecía significativo. Como dije, esta no es la primera vez que escucho que esto sucede. Cuando estábamos en Durmstrang, encontraron muerto a un Griffin, al igual que otros 2 durante nuestra estadía, y en Hogwarts Thestrals fueron encontrados muertos. ¿De verdad lo crees demasiado? ¿De una coincidencia? Eso es cierto. Hagrid confirmó. Encontré 5 Thestrals muertos, las muertes extrañas tampoco resolvieron lo que les había sucedido. Todos en la orden parecían inseguros, miraron a Andrómeda donde estaba sentada envuelta por la oscuridad, pero no obtuvieron respuesta, por lo que su mirada se posó en Dora como el último miembro de la casa de Black presente. Levantó las manos. Soy una Tonks, no estoy en la línea directa ni cerca de ser la heredera de la magia familiar, lo que sé se basa solo en lo que he visto y leído. Arturo. Moody dijo con su ojo normal mirando al mayor de los Weasley mientras mantenía un ojo mágico puntiagudo en Remus. Eres el único otro señor que tenemos en la orden, ¿sabes si esto es algún tipo de magia familiar? Arthur tocó su propio anillo con cuidado frunciendo el ceño profundamente, no estoy seguro, nunca había oído hablar de esto antes, pero no había oído hablar de la furia de sangre hasta que Sirius nos dijo que Harry la usó el año pasado. Mi conocimiento de esta magia es muy limitado. Debido a que la familia se distanció después de que nos sacaron de nuestra estación, mi padre no me enseñó mucho sobre eso, ya que su padre no se lo pasó a él. Ron se inclinó hacia adelante y dijo.
Si asumimos que todas estas muertes de animales están relacionadas con Harry, entonces podemos suponer que está en algún lugar de Europa detrás de poderosas protecciones que impiden cualquier tipo de rastreo. Y si los mortífagos no lo tienen, entonces ¿a quién deja eso? La respuesta fue el silencio y él miró a su alrededor con expresión desconcertada. El único otro grupo que conocemos es el Ejército de Restauración. Continuó. ¿Soy el único que hace la conexión? Por supuesto que no. Moody gruñó inmovilizándolo con una mirada fija con ambos ojos, pero Ron no retrocedió. ¿Pero por qué se lo llevarían? Ni idea. Ron se encogió de hombros. Tendrían acceso a edificios antiguos con protecciones poderosas. Europa está cubierta de antiguos sitios mágicos en cualquiera de los cuales él podría estar retenido. Los contamos antes cuando el ejército fue derrotado por los mortífagos. Bill les recordó, pero su líder todavía está ahí afuera. Este Macos del que no sabemos nada. Todo lo que tenemos es un rumor. Algunos dicen que era el general de Grindelwald al que le gustaba torturar o interrogar a la gente. Fred dijo poniendo los ojos en blanco, pero otros dicen que es más joven y no tiene la edad suficiente para haber estado en las guerras de Grindelwald. Entonces, ¿quién es exactamente este Macos? Grindelwald no peleó contra Harry, entonces, ¿por qué sus seguidores lo harían? Preguntó George a la habitación. Quizás su lucha no sea con Harrison, sino con la familia misma. Moody dijo pensando en voz alta. Charles estuvo involucrado en la limpieza del desorden que dejó el ejército después de la guerra, y si en realidad es el ejército quien lo tiene, entonces no me sorprende que estos signos de Harry apunten a Alemania. Es su hogar y fue desde Alemania desde donde libró la guerra contra el mundo mágico. Hay un problema mayor. Ron les advirtió expresando su mayor preocupación. Cuando Harry descubra lo que le sucedió a Sirius, su furia será inimaginable. Puede que aún no sepa lo que sucedió, pero cuando lo sepa, no se detendrá hasta que tenga su venganza. Harry no haría eso. La señora Weasley gritó. Él es un buen chico. Se rige por sus emociones. Moody dijo bruscamente. Snape siempre lo decía y es cierto. Es poderoso y sus habilidades han crecido considerablemente. Si lo impulsan sus emociones, creo que podría atravesarlo todo para llegar a su objetivo. Harry no haría eso. Espetó la señora Weasley mirándola al borde de las lágrimas. No pudo. Lo haría en nombre de aquellos a quienes ama. Dijo Andrómeda finalmente expresando su opinión. Harrison tiene la sangre de los Black corriendo por sus venas. Tendremos nuestra venganza. Harry y los Black no son los únicos. Remus gruñó y sus ojos ardieron de color ámbar, causando que algunas personas se estremecieran. Tienes que entender que Harry movería cielo y tierra para tratar de salvar a Sirius. Hermione resopló limpiándose los ojos. Con Sirius fuera, su ira será incontrolable. Si crees que lo controlarás o evitarás que haga algo imprudente, realmente no lo entiendes. Para Harry, la familia lo es todo. Luchas por ella, vives por ella, pero sobre todo proteges a la familia contra todo. Ron estuvo de acuerdo. Harry es huérfano, que le arranquen la figura paterna podría enviarlo al límite. ¿No sabes de qué estás hablando, Ronald?, gritó la señora Weasley. Harry es un niño, nos escuchará y confiará en nuestro juicio. Hubo varios asentimientos alrededor de la mesa, pero hubo más que negaron con la cabeza. Algunos habían visto a Harry en acción, conocían su furia y sabían que no era tan fácil de controlar. Si Harry está enojado, no lo detendrás, mamá. Fred dijo sombríamente. Yo no me interpondría en su camino, es aterrador cuando lo provocan. Incluso podría hacer que Voldemort se detuviera. George agregó, en ese estado, incluso podría vencerlo.
no digas su nombre. La señora Weasley siseó. Harry es miembro de la orden y solo tendrá que escuchar, no se le puede permitir ponerse en peligro. Estoy de acuerdo con ellas. Moody dijo señalando con la barbilla a los miembros más jóvenes, Harrison no nos permitirá controlarlo, y es posible que solo podamos tratar de guiarlo, pero Albus y Sirius siempre dijeron que él sería el que terminaría esta guerra. Harry dejó a Grindelwald en su celda y comenzó a correr por los pasillos que lo mantenían prisionero. Había tratado de desaparecer pero no pudo debido a las protecciones alrededor del edificio. Macos no estaba solo en el edificio, por lo que no tenía idea de si se encontraría con alguien más o cuánto tiempo les tomaría darse cuenta de que Macos estaba muerto y que él era libre. Le tomó 20 minutos salir de los niveles inferiores donde había estado su celda y finalmente llegó a una puerta pesada que le tomó 5 minutos abrir debido a la poderosa magia que la mantenía cerrada. El edificio era grande y cuadrado y mientras corría podía oler la sal y escuchar las olas, así que supuso que era una especie de torre junto al mar. Los niveles superiores estaban ennegrecidos y quemados y la mayor parte de la estructura estaba severamente dañada y agrietada, a un lado le faltaba una parte completa de la pared y 5 niveles también habían desaparecido. Sin embargo, a pesar del extenso daño, Harry aún veía rastros de la magia que estaba imbuida en su celda aquí arriba, era más débil pero la magia aún bailaba sobre las piedras. Si la suerte lo había favorecido por una vez, o si Macos había estado solo dentro de sus prisioneros, Harry no lo sabía, pero no se encontró con otra persona ni vio ninguna señal del misterioso hombre que ha hablado con Macos desde la oscuridad de los pasillos. Abajo. Cuando llegó al último piso del edificio en ruinas, jadeaba con fuerza y lo que quedaba de sus heridas le causaba dolor, pero miró a través de un gran agujero en la pared y jadeó. El edificio había sido construido en la cumbre más alta de un barranco montañoso que dominaba un lago. Estaba construido con losas de piedra cortadas simétricamente y parecía que un gigante había colocado el edificio donde estaba. Todo el edificio estaba negro, ya sea por el fuego o ese era su color original. Harry no lo sabía, pero vio el daño en la estructura y se preguntó si un gigante lo había hecho. El lago de abajo se veía negro y se agitaba peligrosamente debajo, chocando contra la estructura cada pocos momentos, pero algo en el agua y la estructura parecía mal y presagiaba. No estaba en ninguna fortaleza o castillo antiguo, conocía este edificio, estaba en algunos de sus libros e incluso había aparecido en la portada del diario El Profeta recientemente. Era lo que quedaba de Nurmengard. La prisión de magos que Grindelwald había construido para albergar a sus enemigos y finalmente Dumbledore la había colocado allí. El daño a la prisión había sido causado por Voldemort, y los mortífagos cuando acabaron con lo que quedaba del ejército, se creía que Grindelwald había muerto en el gran incendio desatado en la prisión. Pero, en cambio, Macos y su misterioso grupo lo habían escondido en los niveles inferiores, sin duda debido a que no pudieron romper la poderosa magia que mantenía al viejo mago oscuro atado a la prisión de piedra. Pero Harry no tenía tiempo para hacer turismo, necesitaba regresar a casa, sintió una gran y abrumadora atracción por volver a Sirius como si algo estuviera tirando de él, más que su propio deseo y eso lo hizo aún más decidido. Girándose en el lugar y concentrándose mucho, Harry salió de la prisión rota con un fuerte crujido. Harry no pudo aparecerse directamente en Londres, todavía era nuevo en la aparición y cruzar una distancia tan grande era agotador mental y físicamente y los peligros aumentaban con cada milla.
Su camino a través de la nada comprimida se había interrumpido y se había rematerializado en un bosque, no sabía dónde estaba o incluso en qué país estaba, pero solo había terminado allí porque su cuerpo no podía aguantar el estrés. El poder que había usado para abrirse paso a puñetazos a través de las protecciones de la prisión había sido más grande de lo que había pensado, incluso en su estado ruinoso, las protecciones, aunque más débiles cerca de la parte superior de la prisión, habían causado su fatiga, por lo que decidió no seguir su impulso inconsciente. Llegar a casa para instalarse en la base de un árbol para descansar un rato y recuperar un poco de fuerza, pero en cambio se había quedado dormido. El sueño en el que cayó fue extraño porque su mente estaba activa, pero no había caído en la mente de Voldemort ni en sus sueños habituales, sino que estaba en la oscuridad, estaba rodeado por nada e incapaz de moverse o escapar. Comenzó a entrar en pánico, pero fue inútil. De repente, Sirius estaba parado frente a él y parecía frenético. Harry lo llamó pero Sirius no respondió, su boca se abrió como si estuviera hablando, pero no pudo escuchar una palabra de lo que dijo. Por más que lo intentó, Harry no pudo llegar a Sirius y Sirius no le respondió. El extraño sueño se desvaneció y pronto volvió a sus sueños más felices de libertad y estaba amargado por un pequeño pueblo mugle. Dado el tipo de edificios, supuso que estaba en Francia y se preguntó si alguna vez se le permitiría volver al país. Su sensación de libertad fue de corta duración porque pronto se despertó y la sensación de que había ignorado previamente regresó y simplemente supo que tenía que volver a casa con Sirius si no lo hacía, temía lo que podría pasar. Con ese enfoque se retorció dentro de un minuto de despertar y desapareció una vez más. De repente, Harry sintió una perturbación, sintió que el espacio comprimido y sofocante se tambaleaba levemente cuando pasó por la frontera franco-inglesa y luego lo comprimió una vez más. Sin embargo, fue de corta duración ya que un golpe atravesó a Harry. Si hubiera estado de pie, habría jadeado como si hubiera saltado a un lago congelado. Se oyó un crujido ensordecedor, como el estallido conmovedor de un coche petardeando. Pero el hombre que acababa de aparecer de la nada a 3 metros de altura no lo oyó, simplemente cayó. Todo lo que vio fue el borrón de las casas, los automóviles y las farolas de los alrededores antes de caer de cabeza en un cuadrado verde y húmedo y se volvió muy consciente del olor a tierra. El dolor no era nada comparado con sus sesiones con Macos, así que rodó sobre su espalda y miró hacia arriba y se rió dolorosamente. Estaba en casa. Había aterrizado en la plaza del jardín de Grimmauld Place. Sirius estaba a solo un corto paseo de él ahora. Levantándose con cautela, cojeó por la hierba hacia la puerta, con los ojos fijos en la casa que no se escondía de él. Estaba en una oscuridad casi completa con apenas una pizca de luz que escapaba de las ventanas de vidrio, pero nunca lo había visto tan acogedor. Salió tambaleándose de la plaza del jardín y cruzó la calle lo más rápido que pudo y se dirigió hacia la puerta principal negra. Tocando el pomo plateado de la puerta, brilló brevemente antes de que se soltaran las cerraduras de la puerta y se abriera la puerta. En el momento en que se abrió la puerta de su casa lo sintió, y los pelos de la nuca se le erizaron. La casa se sentía fría y vacía. Algo estaba muy mal. Hubo un crujido repentino y 2 elfos aparecieron frente a él con los ojos muy abiertos y parecían sorprendidos. El maestro Black Potter ha regresado. Dobby dijo con los ojos muy abiertos en voz alta por su sorpresa y las lágrimas corrían por su rostro. Creacher le dio a Dobby una mirada de reproche y los 2 elfos se inclinaron ante Creacher y luego hablaron. Se necesita a Dobby en el ático, dijo y empujó al elfo más joven. ¿Dónde está Sirio?
Harry les preguntó, ¿hay alguien en casa? ¿El maestro no está sabiendo? Creacher dijo que sus ojos se agrandaron. El maestro Sirius está arriba, pero ¿cómo va a explicar Creacher? Harry no esperó lo que fuera que Creacher iba a decir, pasó junto a él, subió corriendo las escaleras y gritó Sirius. Regresé. Por Merlín, tengo tanto que contarte. Subió al primer piso y asumió que Sirius debía estar profundamente dormido, así que tendría que despertarlo, pero cuando su mano tocó el pomo de la puerta, una mano se estiró y lo agarró. Harry. Remus jadeó jadeando. Remo. Harry lloró y agarró al anciano en un fuerte abrazo. Remus no le devolvió el abrazo y Harry olió el fuerte olor a whisky que se adhería a él. Tengo que hablar con Sirius. De hecho, debería decirles a todos, acabo de escapar, Harry, supongo que no pudiste rastrearme, murmuró Harry, no sabía por qué estaba balbuceando, las protecciones en la estructura eran increíbles, ¿pensaste que estaba muerto? No, Sirius habría sabido que estaba vivo a través del anillo. Por Merlín, los he extrañado tanto a todos. Harry, espera hasta que escuches lo que me pasó, no lo creerás ni por lo que pasé. Harry siguió divagando y abrazó a Remus de nuevo, quien permaneció congelado como si hubiera visto un fantasma, y no vas a creer cómo escapé. Harry. Gritó Remus agarrándolo fuertemente de cada hombro. ¿Qué? Preguntó Harry y de repente miró a Remus con cuidado. Se veía mayor, más viejo de lo que nunca había parecido. Sus ojos estaban inyectados en sangre, se veía exhausto y sin mencionar el olor inusual a licor que se adhería a él. Comenzó Remus pero vaciló frunciendo el ceño por la preocupación y lanzó una mirada preocupada a la puerta de la habitación de Sirius. Bajemos las escaleras. Harry se encogió de hombros. ¿Por qué? Quiero ver a Sirius. Remus. Dijo una voz aturdida y Dora se unió a ellos en el rellano con una bata de seda blanca. ¿Quién eres, Harry? Tonks. Harry lloró y su corazón dio un vuelco al ver aquí, pero ella parecía horrorizada al verlo. ¿Estás aquí? Ella lloró y se apresuró hacia adelante y lo abrazó con fuerza, más fuerte que nunca antes. Lo siento mucho. No es tu culpa, Tonks. Harry dijo dándole palmaditas en la espalda cuando la sintió sollozar en su hombro. Fui un idiota, debería haberme aparecido aquí. Ella se apartó como si la hubieran descargado con electricidad y jadeó. ¿No sabes? Ella tartamudeó. ¿Saber qué? Preguntó Harry desconcertado. Estaban actuando extraño, solo se había ido por unos días, pero su reacción le hizo pensar que pensaban que había muerto, pero Sirius habría sabido que no. Necesito hablar con Sirius, y luego ir a ver a Hermione y Ron. ¿Están en la madriguera? No, ahora están en Francia buscándote. Dijo Remus en voz baja mientras él y Tonks intercambiaban miradas, luego extendió la mano y agarró el brazo de Harry con fuerza y trató de alejarlo de la habitación de Sirius. Vamos a hablar abajo, tenemos mucho que discutir y necesitaremos un té, ¿no? Harry dijo sacando su brazo del fuerte agarre del hombre lobo. La inquietud y el desconcierto que había sentido desde que salió de la prisión gritaban por su atención. Su comportamiento inusual lo hizo más cauteloso y menos confiado en ellos en este momento. Dio un paso hacia la habitación de Sirius de nuevo y Tonks se atragantó con un sollozo que parecía estar al borde de las lágrimas. Harry, no lo hagas. Ella rogó. Por favor, baja, iré a buscar a mamá y podremos hablar. Mirando entre ellos, una sensación de hundimiento golpeó su estómago, pero se mantuvo de pie y se sacudió la sensación de que no podía estar bien. ¿Dónde está Sirio? Preguntó con calma. No te preocupes por él. Remus dijo pero su voz temblaba, lo llamaremos una vez que estemos abajo.
Harry los miró a ambos y vio el dolor que se alineaba en sus rostros y vio que se veían aterrorizados y aprensivos. Había visto esas miradas en Ron y Hermione antes, cuando sabían que iba a explotar. ¿Dónde está Sirius? Harry exigió, inmovilizándolos con una mirada. Permanecieron mudos, pero los ojos de Tonks la traicionaron mientras miraban momentáneamente hacia la puerta de la habitación de Sirius. Sin esperarlos más, se giró y agarró la manija de la puerta. Dos manos lo agarraron solo para ser arrojadas lejos con su magia, y giró la perilla y abrió la puerta. La habitación estaba en silencio y perfectamente ordenada como siempre había preferido Sirius. Era simple y árida pero moderna. Al principio Harry había pensado que la habitación estaba vacía, ya que en la tenue luz que iluminaba la habitación no podía ver nada. Pero había algo en el aire que hizo que Harry contuviera la respiración. La cama no estaba vacía, Sirius yacía dormido. Harry encendió la luz y jadeó. Sirius estaba acostado en la cama, y podría haber estado dormido, pero no había movimiento en su pecho. ¿Sirio? Harry susurró, y sus piernas cedieron debajo de él y cayó al pie de la cama y sintió como si su pecho se estuviera rompiendo, como un globo que estaba inflado hasta su límite y estaba a punto de estallar. Detrás de él escuchó que Tonks y Remus lloraban. Harry, bajemos las escaleras, tartamudeó Remus. Deberíamos llevarte abajo. Salir. Harry dijo en voz baja, pero se negaron a moverse y se giró. Las lágrimas rodaron por su rostro y luego sus ojos brillaron brevemente con un verde brillante y luminoso. Fuera. Harry estaba temblando, le dolía la cabeza y le hervía la sangre. La magia salía de él y lo envolvía en un vórtice violento, y tanto Remus como Tonks retrocedieron y lucían aterrorizados. Sirio. Gritó Harry poniéndose de pie y se movió alrededor de la cama. Despierta. No puedes estar muerto. No puedes dejarme. Harry, por favor, lloró Tonks. Las lágrimas corrían por su rostro al igual que las de Harry. La puerta de la habitación se cerró de golpe y brilló brevemente cuando la magia la selló. Extendió una mano temblorosa y la colocó sobre el pecho de Sirius y pudo sentir la magia que había sido puesta sobre él, un hechizo de preservación que asumió. Tenía frío y no había rastro de un latido del corazón bajo su mano. Me prometiste que nunca me dejarías. Harry gritó. ¿Cómo pudiste dejarme? Te necesito más que nunca, Sirius. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Sirius estaba usando su anillo. Harry frunció el ceño preguntándose por qué no se había transferido a él, ya que pensó que era automático con la muerte del último usuario. Vacilante, extendió la mano para tocar el anillo, pero no se atrevió a hacerlo. Ese anillo ahora era suyo por derecho y sangre, pero no lo quería. Harry se quebró entonces, se acostó de espaldas a la cama y Sirius detrás de él y no podía moverse ni siquiera pensar. Todo lo que había sucedido desde que Macos lo secuestró fue demasiado para él y se cerró. OHPO el regreso de Harry a casa debería haber sido motivo de celebración, pero eso era lo más alejado de la mente de cualquiera. La Orden no tenía idea de dónde había estado y tenía muchas preguntas, pero las respuestas no llegaron. Solo Remus y Tonks habían visto a Harry desde su regreso, y la Orden ahora descubrió que la casa bloqueó su entrada a todos menos al vestíbulo y comedor. Algunos miembros de la Orden, como Tonks y Remus, habían podido subir a los pisos superiores, pero habían sido incapaces de abrir la puerta de la habitación de Sirius. Estaba sellado detrás de una poderosa magia que no habían querido intentar romper por temor a molestar al joven que estaba de duelo por la muerte de su padre adoptivo. Harry no había intentado hablar con nadie desde que selló la habitación. La casa en sí aparentemente había muerto y su apariencia, el mismo aire en su interior, estaba contaminado con dolor y desesperación.
El ambiente en la casa era tan sombrío que algunos miembros de la orden no habían podido permanecer en la casa por mucho tiempo. Hermione y Ron habían regresado de Francia después de recibir el mensaje de que Harry había regresado a casa por sus propios medios. Habían estado siguiendo un reciente avistamiento inusual de grifos en un área remota que creían que era una señal de que Harry estaba allí. Cuando regresaron a Black House, supieron instantáneamente que Harry estaba en la casa porque podían sentir su firma familiar de magia en la casa, pero incluso ellos no pudieron comunicarse con él a pesar de sus numerosos intentos de hablar con él y sacarlo de la habitación. Hermione incluso había intentado que uno de los elfos domésticos le enviara un mensaje a Harry, pero cuando los había ido a buscar, no estaban por ningún lado, sus habitaciones estaban vacías y se negaron a responder a su llamada. Dentro de la habitación de Sirius, Harry había llorado hasta quedarse dormido y había dormido durante 24 horas. No había podido procesar la pérdida conscientemente, por lo que había huido a su subconsciente y sus recuerdos. Sirius entraba y salía de sus sueños y solo aumentaba la angustia de Harry. Al despertar, se había ocupado de sus necesidades corporales y había pensado en salir de la habitación, pero se había dado cuenta de que numerosos miembros de la orden estaban en la casa y una mirada a Sirius había apartado el pensamiento de su cabeza. No estaba listo para enfrentarse al mundo sin Sirius allí para atraparlo si se caía. En cambio, se quedó sentado en el suelo con su padre adoptivo muerto detrás de él, fuera de la vista pero no lejos de sus pensamientos. No era saludable, lo sabía, pero no sabía qué hacer a continuación. Había tantas cosas que necesitaba hacer. Sirius necesitaría un funeral, Blackestate se convertiría en suyo y él tendría que manejar eso y también se convertiría en el jefe de la familia Black. Por supuesto, tenía que lidiar con Voldemort y los mortífagos, tenía que proteger a la gente y pelear la maldita guerra que había matado a casi todos los que amaba. También estaba el grupo secreto para el que trabajaba Macos, pero lo descartó por ahora, tenía preocupaciones más inmediatas. Al tercer día desde su regreso a Londres, Harry salió de la habitación de Sirius y regresó a su propia habitación para cambiarse de ropa y bañarse antes de dejar la casa para viajar a Oxford. Caminó hacia la pequeña casa real que su tía había comprado antes de casarse, y cuando pasó junto a un grupo de mugles recibió varias miradas de curiosidad y precaución. Estaba vestido completamente de negro y parecía medio muerto, probablemente se veía gótico o como un vampiro para ellos. Al pasar por las salas recién erigidas, Harry llamó a la puerta. Ted abrió la puerta y le dirigió una sonrisa amable. «Oye, muchacho», dijo con tristeza, abriendo más la puerta para permitirle entrar. Ella dijo que vendrías. Nos has tenido muy preocupados por ti, es difícil, lo sé, pero me alegro de verte por ahí. Harry asintió, no sabía qué decir y no confiaba en su lengua para no expresar algún pensamiento agudo. Ted le señaló hacia el salón, y Harry entró en silencio y encontró a Andrómeda también vestida de negro en medio de la habitación cerca del fuego. Ella no lo abrazó ni intentó acosarlo, esa no era su manera, pero sus ojos mostraban su miseria. «Harrison», dijo con tristeza. «Me alivió mucho saber que habías regresado a casa. La muerte de Sirius es horrible, pero debemos continuar, no nos agradecería que nos revolcáramos». La risa brotó de Harry, no era gracioso pero toda la conversación era absurda. Ella le dirigió una mirada cautelosa que solo hizo que se riera con más fuerza, pero poco a poco la risa murió y tuvo que luchar consigo mismo mientras la sensación sofocante volvía a su pecho y luchaba contra las lágrimas. «Veo mucho de Sirius en ti.
dijo tristemente volteándose y mirando algunas de sus fotografías, sé que odiarás esa comparación, pero es verdad. ¿Sabes por qué he venido? Harry dijo abatido. Andrómeda no lo miró y simplemente miró una fotografía que había recogido. Siempre me encantó esta fotografía. Ella dijo y se dio la vuelta y Harry vio lo triste que estaba detrás de la máscara cuando se deslizó. ¿Sabes quién es la mujer en esta fotografía? Harry tomó la fotografía y sintió como si Andrómeda acabara de clavarle un cuchillo en el estómago. Era una foto de Sirius, debía tener 18 años. Parecía tan joven y feliz, nunca en los últimos 3 años Harry lo había visto así. Era una foto de una fiesta. Harry no sabía cuál era la ocasión, pero la bruja de la foto era hermosa y los dos estaban claramente enamorados. Marlene M.C. Kinnon. Harry dijo. Ella murió en la última guerra, Colagusano entregó a su familia para demostrar su valía. Murió con el hijo nonato de Sirius. Andrómeda asintió con tristeza, ella tuvo el mismo efecto de Sirius que tú has tenido estos últimos 2 años, ella lo hizo una mejor persona. Siempre pensé que era una pena que Sirius nunca fuera a tener un hijo porque sabía que sería una brillante persona. Padre, pero en estos últimos años Sirius ha demostrado que puede ser padre y mucho más. ¿Era un niño o una niña? Preguntó Harry. Un niño. Ella le dijo y tomó la foto y la colocó con ternura en su lugar en el costado. Harry es Black. Es una tradición de la familia Black llevar el nombre de una constelación. Rompo esa tradición. Harry le recordó, tal vez es por eso que el anillo no ha venido a mí. ¿Quieres el anillo? Le preguntó mirándolo detenidamente. No. Harry respondió honestamente, no quería convertirse en Lord Black porque ese era Sirius. Los anillos son cosas extrañas, a veces un heredero recibirá el anillo del señor de inmediato, otras veces tendrás que pasar por el ritual. Ella explicó. Su magia es muy antigua y complicada, a menudo las familias han dicho que la magia es semiconsciente. Sirius siempre tuvo la intención de que me convirtiera en Lord Black y el cabeza de familia. Harry le dijo. Pero sin él, no siento que pueda, siento que hacerlo significaría que estoy aceptando su muerte. Entiendo. Ella dijo. Bueno, siempre puedes esperar para reclamar el anillo si lo prefieres, pero eres el heredero aparente. Aún usas el anillo de herederos. Por ahora, debemos ocuparnos del entierro de Sirius. Harry no quería hacerlo pero sabía que era lo esperado y que Sirius no podía permanecer bajo los hechizos de preservación indefinidamente. O el funeral de Sirius Black debería haber sido un gran espectáculo, asistido por una gran reunión y enterrado con gran honor. Tradicionalmente esto era cierto para todos los señores de las familias antiguas, aunque también dependía de su posición social y el clima político. Sirius merecía un funeral más grande, su muerte llegó demasiado pronto, pero la gente debería poder venir y celebrar su vida complicada y sus muchos logros en los últimos años. Pero dado el nivel de terror en todo el país, la familia Black decidió mantener el funeral más pequeño. Solo la familia Black y algunos de los aliados de las casas asistirían al funeral. Todos los lores de la casa Black fueron sepultados dentro del mausoleo negro en Black Country Estate, otros miembros de la familia también fueron enterrados adentro, pero se usó predominantemente para los lores y herederos y sus esposas. Sirius probablemente hubiera preferido haber sido enterrado en Godric's Hollow junto a James y Lily, pero Andrómeda había dicho que no era apropiado y temía que los mortífagos lo convirtieran en un infeliz. Eso había hecho que Harry estuviera de acuerdo con su decisión, recordaba a los infeliz del lago y no quería que eso le pasara a Sirius.
La decisión de mantener el funeral pequeño se tomó no solo por los requisitos de seguridad, sino también porque Sirius habría odiado un funeral como el de Dumbledore. Entonces, 3 días después se llevó a cabo el funeral. Se habían colocado asientos fuera del mausoleo y lentamente los habían ocupado los invitados. Hacía frío y Harry no quería ser el anfitrión de los invitados que llegaban, pero se obligó a hacerlo, porque se esperaba de él que hiciera precisamente eso. Incluso en su dolor, todavía tenía un papel que desempeñar. Los primeros en llegar y pasar los controles de seguridad de Alastor Moody habían sido la casa de Danvers y la casa de Dubant. Jacob y su esposa, Georgiana, estaban vestidos con las tradicionales túnicas negras de luto, pero aún se veían opulentos pero inusualmente modernos en corte. Detrás de ellos estaba su hijo Joshua y sus sobrinos Cameron y Mordred Dubant. Harry les dio la bienvenida aturdido y les indicó sus asientos, apenas escuchando sus condolencias o buenos deseos. El siguiente en llegar había sido Neville escoltando a su imponente abuela. Era extraño ver a la dama regente de la casa Longbottom aquí. La animosidad entre los Black y Longbottom había sido considerable solo unos años antes, debido al ataque a su hijo y su nuera. Pero ella había sido una fiel aliada de Sirius en los últimos 2 años, y Sirius la había respetado mucho por su manera sensata de abordar las cosas, nunca se andaba con rodeos. Cuando Neville pasó, colocó una mano sobre el hombro de Harry y vio el anillo del heredero en su dedo por primera vez. «Lamento tu pérdida, Harry». Él dijo. «Pero estoy tan feliz de ver que estás de vuelta y a salvo, me tenías preocupado». «Toma asiento, Neville», respondió Harry, incapaz de decir nada más. Todos los Weasley habían venido, incluido Charlie, y Harry fue envuelto en un fuerte abrazo por la señora Weasley en el momento en que lo vio y estaba llorando, pero Harry no pudo devolverlo. Se quedó clavado en el lugar sin poder moverse y el señor Weasley, que hoy se veía muy pálido, la llevó lejos. Bill fue el siguiente acompañado por la radiante Fleur, sus cicatrices todavía estaban rojas y en carne viva, pero se veía feliz con su prometida a su lado. Ambos tenían una sonrisa de consuelo al pasar, se dieron cuenta de que no quería estar abarrotado. Hermione y Ron llegaron como un par y parecían aliviados de ver a Harry, pero aunque parecían querer correr hacia él y abrazarlo, se abstuvieron de hacerlo, vieron el dolor en sus ojos y supieron que él no quería eso. También asistieron otros miembros de la Orden, al igual que miembros del personal de Hogwarts, quienes tomaron sus asientos con algunas palabras de condolencia o buenos deseos que Harry ignoró. Remus y Tonks llegaron juntos mientras sus padres ya habían estado en la mansión ayudando a prepararla para el funeral. «Vaya primo», Tonks dijo tratando de sonar como ella misma pero fallando, se parecía mucho a su madre hoy ya que su cabello era negro y sus ojos eran grises. «Remus, Dora». Harry respondió. «Te sentarás al frente». Remus hizo una pausa y agarró su hombro en señal de apoyo. «Lo estás haciendo bien, él estaría orgulloso». Harry se alejó de Remus y miró fijamente hacia adelante mientras su garganta se cerraba y no podía respirar a menos que permitiera que sus emociones lo dominaran. Estaba tan obsesionado con el borde de la finca que no se dio cuenta de que llegaba el siguiente invitado. «Harry», dijo la voz. Se volvió y se sorprendió al ver a Susan Bones. «¿Susana?», dijo sorprendido. «No pensé que te vería aquí». «Soy Lady Bones ahora». Ella dijo y él podía decir que ella como él lloraba a alguien muy querido para ellos. «La tía Amelia no hubiera querido que me olvidara de mi deber». Lord Black era su aliado y amigo, no tenía muchos en quienes confiar, pero confiaba. Y respeta mucho a Sirius. Un sentimiento que Sirius correspondió.
Harry respondió que él mismo había respetado mucho a Amelia Bones. ¿Viniste solo? No. Ana está conmigo al igual que sus padres. No querían venir, pero Ana los convenció de que asistieran. Son una familia antigua pero quieren mantenerse al margen de este conflicto. Ella se lo dijo, y él no pensó que ella estuviera de acuerdo con sus sentimientos. Harry le indicó los asientos y ella se fue a sentarse con Neville, y pronto se le unió la familia Abbott. Lord Greengrass llegó con su prometida Georgiana Maverick y sus hermosas hijas Daphne y Astoria. Les dio la bienvenida y les pidió que tomaran asiento. Daphne parecía querer detenerse y hablarle pero él la ignoró. Astoria también parecía dudar en moverse y siguió mirando hacia la entrada de la finca. Se suponía que serían los últimos de los invitados en llegar y Harry vio a Alastor y Kingsley cruzando la finca y no estaban solos, escoltaban a 2 personas. No estaban invitados y Harry no había pensado en verlos, pero una vez que se dio cuenta de quiénes eran, apuntó su varita hacia ellos. ¿Qué estás haciendo aquí? Exigió una vez que estuvieron lo suficientemente cerca para escucharlo. No apuntes tu varita a mi madre Harrison, dijo el joven poniéndose frente a la mujer embarazada. Han sido desarmados. Alastor gruñó, sosteniendo 2 varitas en sus manos, no sabía qué hacer con ellos, después de todo son negros. Soy Narcisa Malfoy, hija de la casa Black. Narcisa dijo remilgadamente levantando la barbilla en desafío a él. Tengo todo el derecho de estar aquí. Puede que estemos en lados opuestos de este conflicto, pero sigo siendo tu sangre, y nosotros, los negros, tenemos a la familia por encima de todo. Harry los fulminó con la mirada, no los quería cerca del funeral, pero sabía que no tenía muchas opciones. Eran familia y tenían todo el derecho de asistir al funeral, no fueron repudiados y no habían traído a Lucius con ellos, lo que era una señal más de que no habían venido a pelear con él. Una parte de él no quería nada más que hacerlos pedazos y devolverlos a sus amos en una caja de fósforos. Pero la mayor parte sabía que a Narcisa le importaba más la familia que la agenda política, era una persona con defectos pero al menos amaba a su familia. ¿Cuál es el significado de este? Dijo una voz severa detrás de ellos. Andrómeda se quedó allí con cara de piedra y lucía furiosa. Hermana, Narcisa trató de decir pero fue interrumpida por su hermana mayor. No. Andrómeda espetó peligrosamente. Tú y los de tu clase son los culpables de la muerte de Sirius y, sin embargo, vienes aquí para ver su entierro. Haces que Harrison te enfrente después de todo lo que has hecho. Eres una desgracia para la casa Black. Suficiente. Harry dijo tranquilamente de pie entre las 2 hermanas que se veían furiosas y al borde de las lágrimas. Permitiré tu asistencia en nombre de la sangre que compartimos. Harry declaró. Durante la próxima hora estarás bajo mi protección, luego debes irte y espero no volver a verte porque si lo hago no seré tan complaciente. Draco tomó a su madre por el brazo y la alejó de Harry y lo miró con un nuevo odio. No se sentaron solos en el frente ni en la parte de atrás, pero Astoria se unió a Draco para disgusto de su familia. ¿Estás seguro acerca de esto? Alastor dijo. Sabes que no se puede confiar en ellos. Sí. Harry dijo con firmeza. Están manteniendo las tradiciones de las familias, son de sangre sin importar sus puntos de vista políticos. El hecho de que vinieron y entregaron sus varitas me dice que estaban aquí para presentar sus respetos. El hecho de que Narcisa está embarazada y permitido tal cosa solo enfatiza ese hecho. No puedo creer que se atreva a mostrarse. Andrómeda se burló mirando a su hermana, a ella ni siquiera le gustó Sirius. Por favor, Andrómeda.
Harry preguntó ahora sonando cansado. Déjalo ir, esto va a ser bastante difícil sin una pelea familiar por su cadáver. El funeral no había durado menos de una hora. Una vez que terminaron los discursos, Harry había conducido la procesión de personas al mausoleo, levitando el pesado ataúd de piedra de Sirius hacia las profundidades de la cripta debajo del mausoleo. El ataúd estaba hecho de piedra negra muy pulida y alisada que reflejaba la luz, estaba salpicado de motas de algo reflectante que hacía que pareciera el cielo nocturno y en la tapa, estaba grabada en relieve la constelación que dio nombre a Sirio, su estrella brilló intensamente con su propia luz. Harry colocó el ataúd dentro de una alcoba en uno de los arcos debajo de su abuelo y abuela, Arcturus y Melania Black. Había pensado en colocar a Sirius lejos de su familia porque siempre había sido apartado de ellos, pero Harry pensó que era mejor colocarlo con su abuelo, quien lo había nombrado su heredero. Selló la alcoba con otra losa de piedra, comparada con el ataúd, era tranquila y sencilla. A ambos lados estaba el cuervo negro con las alas extendidas y entre ellos grabó las palabras que permanecerían allí durante los siglos venideros. Caballero Sirius Orión Negro Tour Hotspur 1959-1997. La cripta en sí apenas estaba decorada, la única decoración era el grabado de los cuervos en cada cara de la tumba, u otro incal que representaba a la familia de una esposa. Harry supuso que esto era intencional. ¿De qué servía una tumba opulenta para los que contenía? Este era un lugar para recordar a los muertos, no para mirar obras de arte. Había una profunda magia en la cripta, estaba rodeado de muertos, pero Harry no se sentía asustado ni asustado. Se sentía conectado con todos ellos, la magia de la familia Black estaba profundamente unida a este lugar, los huesos de sus antepasados actuaban como un ancla. Harry colocó su mano en el panel y tragó el nudo en su garganta. Adiós, Sirio. Consiguió salir pero no pudo decir nada más. El resto de la procesión presentó sus respetos y se despidió. Entre los primeros en irse estaban los dos Malfoy que no se habían demorado sintiéndose mucho en el camino y fueron escoltados hasta el límite, les devolvieron sus varitas y se fueron. Su inclusión en el funeral no había sido popular, pero nadie se atrevió a protestar con Harry por ello, no era el día para esas cosas. Una vez que el último de los invitados abandonó la cripta, Harry cerró la puerta del mausoleo y luego se dio la vuelta y desapareció. No pudo soportar ni un minuto más recibir condolencias y miradas de lástima. Dejó el resto del funeral a Andrómeda como ella le había dicho que hiciera si se hacía demasiado. Ella no lo dijo pero supuso que tenía una idea de lo que le había pasado en Nurmengard. Andrómeda invitó a los miembros de la Orden a retirarse a la Casa Negra para brindar por la memoria de Sirius. Muchos no podían creer lo fuerte que se mantuvo mientras su sobrino adoptivo estaba ausente. Una vez situados dentro del comedor de la oscura y húmeda casa adosada de Londres, la Orden se sentó en silencio mirando a la nada. Nadie quería romper el silencio cuando había dos sillas vacías en la cabecera de la mesa. Andrómeda se sentó en el otro extremo, a la derecha y mirando fijamente a la pared negándose a mirar a nadie. Su esposo estaba junto a ella derramando abiertamente una lágrima mientras sostenía el brazo de su esposa para sostenerla. Un fuerte sonido metálico vino del pasillo cuando el último hombre entró cojeando a la casa y entró en la habitación. ¿No hay vino?, preguntó sombríamente buscando un poco. No importa, necesitamos whisky de fuego hoy, creo que a todos nos vendría bien uno. La Orden se quedó atónita. Moody no era de los que bebían nada que no fuera de su petaca. Los elfos se han ido. Hermione tartamudeó limpiándose las lágrimas mientras se levantaba. Veré si puedo encontrar algunas, no creo que les importe. ¿Debería cocinar algo?
Molly preguntó inquieta mirando a su alrededor, pero no hizo ningún movimiento para bajar las escaleras y el señor Weasley sacudió la cabeza hacia ella, no tenían hambre y ella solo quería cocinar para mantenerse ocupada. Hermione salió corriendo de la habitación seguida rápidamente por Ron. ¿Qué hacemos ahora? Daedalus preguntó. Con Black desaparecido, hemos terminado. ¿Han ganado? ¿Qué podemos hacer para detenerlos? La Orden hará lo que siempre hemos hecho. Remus dijo en voz baja, que es mantener viva la verdad y difundir nuestro mensaje. ¿Es eso suficiente? Fleur preguntó. Las cosas solo van a empeorar ahora. Haremos lo que debamos para garantizar que las personas no mueran innecesariamente. Ron dijo con severidad. Es posible que no podamos enfrentarnos a ellos directamente, pero podemos hacerlo sin duda. Mataron a Dumbledore. Mataron a Emmeline. Mataron a Sirius y Amelia en las últimas semanas. Doge dijo con tristeza. Más morirán antes de que termine esta guerra. Hermione y Ron regresaron a la habitación con una botella grande de whisky de fuego que habían encontrado y conjuraron unas copas y todos tomaron una, incluso Ojo Loco. A Sirio. Dijo Remo. Sirio. Ellos corearon y bebieron el vaso de líquido ámbar. Alastor golpeó su vaso y gronó. Dumbledore y Sirius fueron asesinados debido a nuestra tonta oposición del que no debe ser nombrado. Hemos fallado en atacarlos donde más les duele mientras que ellos lo han logrado 2 veces. Más debemos perder antes de admitir que esta lucha está perdida. ¿Quién más tiene que morir antes de que nos demos cuenta de que murieron por nada? Hubo jadeos ante sus palabras y la gente lo miró horrorizada de que dijera tal cosa, pero a él no pareció importarle, estaba mirando a su alrededor mientras su ojo mágico miraba directamente a través de su cabeza hacia algo. Podemos ir a tierra. Kingsley les dijo frunciendo el ceño a Moody preguntándose a dónde iba, debemos esperar y. No. Dijo una voz baja. La Orden saltó ante el sonido de la voz y miró a su alrededor en busca de la fuente, era como si la casa misma hubiera hablado. La Orden no ha terminado. Esta guerra está lejos de terminar. La voz dijo cada vez más fuerte, la Orden fue creada para ver que Voldemort y sus mortífagos fueran derrotados. Ese objetivo no ha cambiado y lo último que vi era que estaban manejando este país. De repente, las luces de la habitación se encendieron por sí solas, los fuegos rugieron con llamas de repente y las velas también se encendieron. La oscuridad se retiró de la habitación y la niebla que parecía impedir que la luz natural entrara en la habitación se partió inundando la casa con la luz del sol poniente. Algo se agitó en la cabecera de la mesa, como una perturbación visible en el aire. Se movió y todos vieron caer la capa de invisibilidad al suelo, revelando al sombrío pero decidido chico de 16 años que los miraba a todos con ojos mayores. Harry. Ron y Hermione gritaron felices, apenas sorprendidos por su apariencia, solo estaban felices de verlo interactuar con todos ellos. Harry. La señora Weasley exclamó sorprendida, ¿por qué te escondías? Si la Orden del Fénix falla, este país se ahogará en la sangre de personas inocentes. Harry les dijo. No permitiré que Voldemort o sus seguidores destruyan este país, dejen huérfanos a otros niños y nos empujen a su servicio. Todos y cada uno de nosotros debemos hacer nuestra parte para lograr el fin de su tiranía, para no lo haga cómplice de su nuevo régimen. Pero, la señora Weasley fue a decir, pero Harry habló por encima de ella. Voldemort controlará este país, el ministerio es débil y caerá sobre él. Rufus Scrimgeour no vivirá mucho más. Ha muerto gente más fuerte para que pueda lograr su objetivo de controlar el ministerio. No podemos permitir que eso suceda.
Doge dijo sorprendido. Eso significaría, nada. Harry dijo en voz alta por encima de él sin importarle en absoluto que estaba hablando con alguien 3 veces mayor que él como si fueran simples. No es una cuestión de si tomará el ministerio, es simplemente una cuestión de cuándo. ¿Podemos tomar él en este momento? No, no podemos. Sin embargo, lo que podemos hacer es proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Podemos avivar las llamas de la rebelión a su régimen y podemos asegurarnos de que todavía hay un país para vivir una vez que finalmente tengamos acabar con él. ¿Qué es lo que quieres hacer? Kingsley le preguntó. Hemos perdido el impulso que teníamos con Amelia y Sirius. No. Harry dijo nuevamente, los miró a todos y ahora parecía tan apasionado. Mientras cualquiera de nosotros viva, podemos continuar esta lucha como podamos. Incluso si no es un ataque directo, podemos ayudar a otros afectados por la guerra, o incluso intentarlo. Y salvar a los más afectados. No importa cómo luchemos mientras lo hagamos. Entonces, ¿tienes la intención de pelear? Moody le preguntó bruscamente, pero había una mirada en su rostro que Harry no había visto antes y que rara vez había visto en su carrera. Esta guerra no pertenece a ninguna bruja o mago. Harry dijo. Todos y cada uno de nosotros tenemos un papel que desempeñar en esta guerra. Pero te digo esto ahora y lo recordarás. Nunca más permaneceré a salvo en Hogwarts mientras otros luchan en esta guerra. Nunca más lo haré. Permitir que otros arriesguen sus vidas para que yo y los demás podamos vivir. Las personas que amo nunca más me serán arrebatadas. Los mortífagos nunca más quedarán sin ser desafiados. Pero Harry, querido, solo eres un niño. La señora Weasley suplicó. No puedes pelear, soy un hijo de esta guerra, haré lo que deba para asegurarme de que Voldemort no gane. Si muero, que así sea, pero al menos me aseguraré de que la derrota de Voldemort sea posible antes de que termine mi tiempo en esta tierra. Ya no morirán más personas inocentes mientras yo pueda luchar para protegerlas.